Mi nombre es María Cristina Ramírez Londoño, soy abogada especializada en Derecho Tributario. Voy a acompañarlos con el módulo correspondiente a Auditoría Fiscal, Tributaria, Aduanera, Cambiaria y Financiera y Detención del Fraude. En primer lugar, vamos a tratar el tema regulatorio. Es muy importante que antes de iniciar cualquier proceso de auditoría, entremos a conocer qué es la auditoría y a quién vamos a auditar. Por lo tanto, es muy importante entrar a conocer las normas aplicables, tanto en materia tributaria. Entonces tenemos el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario está regulando todo el tema, tanto sustantivo como procedimental, que debe llevarse a cabo como por parte de los contribuyentes, así como por parte de los funcionarios de la DIAN. Es muy importante tener en cuenta que en materia tributaria las normas tienen mucha movilidad, es decir, no hay una norma fija, a diferencia, por ejemplo, del Código Civil o del Código Penal. Lo mismo ocurre con el tema aduanero. En el tema aduanero también tenemos una alta gama de normatividad en el Estatuto Aduanero, y en ese estatuto tenemos normas tanto sustanciales como procedimentales. De igual forma ocurre con el régimen contable. Tenemos régimen contable del sector público, régimen contable del sector privado. También son normas que tienen una gran cantidad de movilidad, y ahorita con toda la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. El régimen financiero y cambiario es un régimen que también tiene gran movilidad por la entrada y salida de divisas y toda la parte financiera y normativa y procedimental, con reportes que se hacen ante las diferentes entidades, ante el Banco de la República, ante el sector financiero. Y hay que entender la premisa jurídica de que la ignorancia de la ley no nos sirve de excusa. Es decir, que tanto los contribuyentes como los funcionarios de la DIAN deben entender que esta normatividad tiene que ser conocida y aplicada. Los funcionarios de la DIAN que están trabajando en las áreas de fiscalización y de liquidación tienen que mirar primero la competencia en la cual ellos van a realizar las visitas. Entonces, si soy competente para realizar una visita a un gran contribuyente o a una persona natural o a una persona jurídica, si estoy en Bogotá y que necesito hacer una visita en Leticia, si puedo hacerla directamente. Entonces, este tipo de facultades de competencia pues están regladas dentro de la estructura de la DIAN, y tiene que haber una delegación por parte del jefe de fiscalización o liquidación para que pueda desarrollarse esa visita. Para poder realizar este tipo de información es muy importante que el funcionario de la DIAN tenga muy claro qué periodo es el que va a entrar a fiscalizar. Si estamos hablando de periodos o de impuestos, es muy importante tener en cuenta que las normas tributarias establecen que hay ciertos periodos en los cuales las declaraciones, por ejemplo, quedan en firme, y si quedan en firme, así el funcionario tenga la facultad de hacer una auditoría, pues en ese caso no podría hacerla si estamos hablando de una declaración de más de 10 años. Es muy importante saber que en muchos casos lo que yo estoy auditando es el hecho económico que plasmo en una declaración tributaria. Y al tener ese tipo de aspectos, pues lo que estoy referenciando es que tengo que mirar la integralidad de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias que tiene un contribuyente. Si estamos hablando de una sociedad, pues la sociedad puede estar primero regulada por Cámara de Comercio, que es la que acredita su personería. Entonces, cuando vamos a mirar cualquier tipo de solicitud, lo que va a entrar a determinar es quién soy, cómo soy y qué hechos económicos ocurrieron durante determinado periodo, si esos hechos económicos quedaron plasmados en las obligaciones de carácter tributario, aduanero o cambiario que se están tratando de verificar por parte de los funcionarios de la DIAN. En primer lugar, es necesario entrar a determinar qué tipo de contribuyente es. Todo esto está arreglado a través de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que demuestran quién es el contribuyente a los cuales vamos a entrar a fiscalizar?
¿Qué tipo de impuesto es el que voy a empezar a fiscalizar? Si estoy hablando de renta, del impuesto sobre las ventas, del impuesto del gravamen a los movimientos financieros, si es una persona natural, si es una persona jurídica, si lo que voy a verificar es si presentó bien una declaración tributaria o al contrario, si lo que voy a verificar es que esa persona estando obligado a declarar no lo ha hecho. Entonces tengo que mirar qué tipo de programa estoy realizando a través de los parámetros que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces hay programas de inexactos, es decir, que es inexacto la persona que declaró pero declaró mal, entonces tengo que entrar a verificar por qué declaró mal, o programas de omisos, personas que tuvieron que haber declarado pero nunca declararon y la DIAN a través de sus cruces de información entra a determinar por qué esa persona no cumplió con sus obligaciones de carácter tributario. A continuación vamos a realizar un estudio sobre cómo analizar la prueba para entrar a detectar el fraude. En principio, el contribuyente al cumplir sus obligaciones de carácter tributario, las pruebas que él presenta ante la DIAN gozan de presunción de veracidad, es decir, que los datos consignados en sus declaraciones sean veraces hasta que la administración le demuestre lo contrario. Por eso, si un contribuyente presenta su declaración tributaria, esa presunción es veraz, salvo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de un programa de fiscalización, entre a verificar y es a la DIAN a la que le corresponde entrar a demostrar que se cometió fraude para declarar menos impuestos y pagar menos impuestos ante la DIAN. Siempre se presume la inocencia del contribuyente. Es a la DIAN a la que le corresponde entrar a demostrar que hubo una inexactitud con efectos de fraude. Es muy importante entrar a determinar que el hecho de haber cometido algún error por parte del contribuyente no necesariamente implica que hubo fraude por parte del contribuyente. En algunos casos cometemos un error que puede ser catalogado como un error aritmético, me faltó un cero al transcribir o al declarar una información, o en muchos casos lo que estamos haciendo es cumplir obligaciones que son de carácter formal, como por ejemplo facturar, por ejemplo presentar información en medios magnéticos o lo que llamamos información exógena, y en algunos casos cometemos errores relacionados con esto. Esas pruebas son muy importantes porque los hechos económicos son lo que plasman la realidad económica del contribuyente y de ahí se entra a determinar si efectivamente el contribuyente está incumpliendo con sus obligaciones tributarias y por lo tanto pagando menos impuestos, que es la obligación que tenemos como contribuyentes frente al Estado. Cuando hablamos de personas naturales, no todas tienen el mismo comportamiento. Se han clasificado en asalariados, trabajadores independientes, personas naturales, por ejemplo los pensionados. Aunque todos son personas naturales, cada cual pues tiene una forma de tributar un poco diferente, pero también similar dependiendo el tipo de actividad y del periodo gravable que estemos tratando. No es lo mismo hablar de un contador que esté realizando una actividad de asesoría contable a un pensionado que lo único que está haciendo pues, es recibir su pensión. O lo mismo cuando hablamos de sociedades, pues no es lo mismo una sociedad que se dedique al tema de la tecnología e innovación a una sociedad exportadora de flores. Cada cual tiene unas fechas, unos ingresos diferentes. Hablando de la sociedad relacionada con flores, pues ellos tienen unos picos de venta, por ejemplo San Valentín o el Día del Amor y la Amistad o el Día de la Madre, donde los ingresos en cierto periodo son diferentes y no podemos decir que van a recibir los mismos ingresos en los mismos meses del año, cuando vemos que se van a incrementar por cierto tipo de actividades especiales. Lo segundo es mirar en qué quedaron plasmados todo ese tipo de actividades, cuáles son las pruebas que están entrando a determinar qué transacciones se realizaron. Entonces, si estamos hablando de contratos que hubo, esos contratos tienen que estar plasmados, tienen que estar sujetos a cierta ritualidad. Entonces, si son contratos comerciales, ¿dónde está el contrato? Si son documentos de fecha cierta, verificar la fecha cierta según las formalidades del estatuto tributario, realizar los cruces de información correspondiente entre comprador y vendedor,
estar mirando cómo se registra en la contabilidad de cada contribuyente ese tipo de pruebas. La contabilidad es una prueba más, no es la prueba reina, es solo una prueba más. Si estamos hablando de un contribuyente que tiene importaciones o exportaciones, o si está realizando transacciones con otros países, cómo se registraron esos documentos de exportación, si hay un convenio de doble tributación con un país, por ejemplo con España, con Suiza, ese tipo de transacciones comerciales, cómo afectan la normatividad internacional cuando hay convenios de doble tributación frente a los servicios que se están realizando o prestando desde Colombia o hacia Colombia, cómo se practica esa retención en la fuente. Entonces, es muy importante, antes de realizar cualquier auditoría, ver el entorno en que el contribuyente se está desempeñando para entender un poco su realidad económica y asimismo entrar a pedir la documentación correspondiente, que obviamente va a estar en el sentido de desvirtuar o comprobar si hubo fraude por parte de ese contribuyente, salvo que la DIAN, a través de un programa de fiscalización, demuestre lo contrario y que el fraude fiscal se demuestre plenamente a través de las pruebas correspondientes. Para esto es muy importante también entrar a determinar no solo la regulación colombiana, sino la regulación a nivel internacional. Si yo estoy con un contribuyente que tiene relación con España, por ejemplo, los convenios de doble tributación son norma y fuente obligatoria para entrar a determinar si el contribuyente facturó o tuvo transacciones en debida forma para evitar la doble tributación. Por eso se llama convenios de doble tributación. De igual forma, hay documentación propia como también información de terceros. Si yo realizo una compra de un vehículo, en esa compra del vehículo pues hay un comprador y hay un vendedor, pero asimismo ese vehículo tiene una tarjeta de propiedad, entonces las secretarías de tránsito correspondientes tienen que emitir si efectivamente se registró esa compra-venta de ese vehículo. Las pruebas son indispensables en el proceso de auditoría. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando de la intención del contribuyente de causarle un daño al Estado en el sentido de declarar menos impuestos. Es muy importante saber qué se entiende por evasión fiscal y elusión fiscal. La evasión implica la intención, el daño, el haber logrado haberle pagado un menor valor de impuestos al Estado. Frente a eso, los funcionarios de fiscalización y liquidación, cuando van a verificar ese fraude, tienen que entrar a probarlo con pruebas ciertas, veraces, porque el funcionario también puede verse implicado en un abuso de autoridad cuando utilizo pruebas que no son ciertas ni veraces. Para eso es muy importante mirar qué tipo de acto administrativo se está expidiendo, quién lo está expidiendo y si tiene la facultad y la competencia correspondiente para hacerlo. Entonces, un requerimiento ordinario, un requerimiento de información, un acto de inspección tributaria, un acto de inspección contable, un requerimiento especial, son actos que requieren competencia y oportunidad por parte del funcionario que está solicitando la información. Si no es competente para realizarlo, el contribuyente puede alegar una acción de nulidad por falta de competencia o por falta de oportunidad al realizar este tipo de actos administrativos. Hay diferentes etapas, que es la etapa de fiscalización, de liquidación y la etapa jurídica con el recurso de reconsideración, dentro de los cuales pues hay una discusión entre el contribuyente y la DIAN. Posteriormente a esa etapa viene lo que llamamos la etapa contenciosa, con los jueces administrativos, el Tribunal Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado como máxima autoridad en el aspecto contencioso administrativo y última instancia cuando hablamos de procesos de primera y segunda instancia. Esos procedimientos es muy importante tenerlos claros antes de realizar cualquier procedimiento de auditoría, porque una investigación puede quedar perfectamente hecha, pero si los actos administrativos que vamos a estar soportando nuestra investigación
tienen alguna causal de nulidad, obviamente toda la investigación se nos caería y cualquier procedimiento pues quedaría por fuera de término. La misma investigación, que podemos llamar investigación de escritorio, que hacen los funcionarios, se tiene que hacer previamente, es decir, tenemos que entrar a fiscalizar y pedirle el RUT, que es el Registro Único Tributario, donde vamos a tener todos los documentos del contribuyente, los datos del contribuyente, así como toda la información para entrar a determinar a dónde le vamos a notificar los actos administrativos. En el RUD aparece qué tipo de contribuyente es, si es gran contribuyente, si es persona jurídica, si es persona natural, si está obligado a declarar renta, IVA, si es agente retenedor, si está obligado a enviar información exógena. Esa información básica la tiene que tener previamente el funcionario de la DIAN. Asimismo, tiene que entrar a determinar que si presentó declaraciones y el objeto de presentar una declaración, tiene que entrar a determinar cuál es esa declaración y tener la declaración. Ahora, si la declaración es válida o no, ¿en qué sentido? Si fue declarada ineficaz o fue una declaración que se presentó sin pago, y cuál es el periodo y cuáles eran las normas que estaban vigentes en el momento de entrar a presentar esa declaración. Cuando ya tengamos esa auditoría de escritorio, sí podemos entrar a realizar una auditoría ya directamente con el contribuyente. La idea es no poner al contribuyente a buscar un resto de información que la misma DIAN la puede solicitar. La puede solicitar primero porque la tiene y segundo porque tiene la información exógena de terceros. Entonces, si yo quiero verificar si determinado contribuyente tuvo transacciones bancarias, pues el funcionario de la DIAN puede directamente oficiar a los bancos correspondientes, porque los bancos están obligados a presentar información exógena y tienen una relación de los contribuyentes, sus cuentas bancarias y sus operaciones bancarias. Frente al fraude fiscal, que es el punto que nos está llamando la atención en este curso. Entonces, una cosa es la auditoría y encontrar que hubo errores en el diligenciamiento de la declaración, y otra cosa es entrar a probar realmente que hubo fraude, que hubo omisión de ingresos, que hubo costos inexistentes, que la intención fue pagar menos impuestos. El fraude fiscal se determina como una prueba reina donde el funcionario determina en dónde se actuó con intención de defraudar al Estado. Esa prueba puede ser tanto nacional como internacional. Si yo pruebo que una persona tiene activos en el exterior y no los declaró, pues obviamente tengo que entrar a demostrar dónde los tiene, cuál es la prueba que está determinando, por decir algo, si el contribuyente tenía estos activos en España y tiene la cuenta del banco en España donde el contribuyente efectivamente no había declarado esos activos. Entonces es importante que aparezca el tema probatorio, tener en cuenta qué reportaron los terceros frente a esa información. Entonces Colombia también tiene convenios sobre el trato de la información financiera con otros países, convenios de información que está entrando a corroborar para verificar tanto nacional como internacionalmente si ese cruce de información entran a determinar una evasión por parte de los contribuyentes. Cuando hablamos de imponer sanciones, pues el Estatuto Tributario tiene una gran gama de sanciones. Hablamos de sanción de inexactitud. En esa sanción de inexactitud es donde nosotros estamos probando que hubo un error al declarar los datos por el dado del contribuyente y que efectivamente eso implicó un detrimento por parte del contribuyente hacia el Estado. Ahí es donde estamos hablando de sanciones de inexactitud, donde hubo intención, y frente a esa intención, en muchos casos también nos vamos a las normas de carácter penal. Esas normas de carácter penal nos está llevando cada vez más a entrar a determinar que efectivamente no solo el tema administrativo por parte de los contribuyentes, sino también el tema penal en inclusión de costos inexistentes pueden llevar a que el contribuyente se le abra un proceso penal por estar utilizando pruebas fraudulentas. Bueno, para concluir, es muy importante que ustedes, funcionarios de la DIAN, fiscalizadores y liquidadores, tengan muy en cuenta
que los contribuyentes tienen garantías y derechos. El conocimiento de diferentes áreas y materias, entre las cuales está el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho societario, incluido el derecho tributario, aduanero, cambiario. Y toda esta información que va plasmada o en la contabilidad o en las diferentes pruebas, tienen que entrar a demostrar que efectivamente por parte del contribuyente se presentó un fraude fiscal.